Y a esta hora, como cada martes, nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en el bloque Ciudadanos en Directo. Hoy vamos a conversar sobre los contratos de trabajo de extranjeros en Chile. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás, cada vez María más Inés? frecuente. Buenos días. Así es. Ante la inmigración en nuestro país, la llegada de muchísimos Así es. extranjeros. ¿Cuál es el marco normativo que regula los contratos de trabajo para extranjeros en particular, María? En general, un contrato de trabajo que se celebre con un extranjero o con un chileno son exactamente iguales, solo que para los extranjeros existen algunas cláusulas que deben ir, que son diferentes a las demás. En general, va a depender del estado en el cual se encuentra el extranjero, dependiendo, por lo tanto, de qué tipo de visa tiene, si tiene una residencia definitiva, si tiene visas temporarias, en fin, tenemos algunas láminas que las vamos a ver a continuación. Sin embargo, lo habitual es que hacemos un contrato sujeto a visa, sujeto a contrato. Es decir, mira, ahí están las visas, la temporaria, que son algunos extranjeros que tienen parientes en Chile. Imagina un peruano que está casado con un chileno o con otro peruano que ya tiene residencia en Chile, puede obtener esta visa temporaria, que significa que puede trabajar desde el momento que saca su visa con este estampado. O también algunos profesionales y técnicos de nivel superior, profesores universitarios que vienen de la universidad de tal o cual, vienen a hacer sus clases, por lo tanto se les facilita a través de esta visa temporaria. ¿Y esta visa cuánto dura? Es indefinida, depende indefinida. del tiempo que se le otorgue. Por ejemplo, si viene por un contrato para estar 2 años o viene a residencia definitiva, es indefinida mientras obtenga su residencia. Perfecto. También existen otras visas que son la más usual, que es la sujeta a un contrato de trabajo, que significa que en el fondo te dan permiso para trabajar en la medida que tú tengas un contrato, que es la que tenemos habitualmente con los empleados de origen extranjero. Los empleados, tanto las nanas o de empleadas de casa particular, como otro tipo de empleados. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que entonces caduca el contrato, no, termina el contrato? Significa que el contrato, perdón, la visa queda sujeta a que tengas un contrato. Por eso, una vez que el contrato termina, exacto, ipso facto, ipso iure, hay que tienes que ir a regularizar la situación como presentando un nuevo empleador. Y si no, tienes que regularizar necesariamente tu situación de permanencia. ¿Y hay algún espacio, algún No está interín? regulado un tiempo determinado. ¿Por qué? Inmediatamente tú tendrías que ir a hacerlo. Ahora, normalmente los extranjeros siempre dejan pasar un tiempo en que están en el fondo en una tierra de nadie. Y además que uno está buscando como la esperanza de encontrar algo. Exacto. Ahora, habitualmente también los extranjeros tienen la precaución de no salirse de un trabajo hasta que no tienen otro, o en el intertanto ya han obtenido una residencia definitiva. Claro. Piensa que en general un trabajador que ha estado 1 o 2 años ya ha obtenido una residencia definitiva. Sí. Ahora, este tipo de contratos, que es el más usual, que es el que tenemos a lo mejor con la asesora o con los profesionales que trabajan en Chile, con diversos funcionarios en general que son de origen extranjero, solamente tienen algunas características especiales. Primero, deben otorgarse por escritura pública, ante notario. Todos los contratos de trabajo nosotros los hacemos en un papel cualquiera, estos deben hacerse ante notario. Y deben contener algunas cláusulas especiales. Una es esta cláusula que condiciona el trabajo a la existencia de esta visa. ¿Qué significa esto? Y es una cláusula que hay que copiarla, es simplemente copiarla en el contrato. Y significa que esta persona no puede trabajar mientras no obtenga el permiso. Por lo tanto, para obtener el permiso tiene que llevar este contrato, pero este contrato debe llevar esa cláusula. Ojo, a los empleadores habitualmente, y esto pasa en la práctica, el trabajador está, imaginemos un colombiano, que llegan muchos a trabajar en el comercio, probablemente por las cualidades que son muy amables, gente que tiene muy buenas cualidades para ventas, trabaja muchísimo en venta y comercio. Esta persona generalmente llega a la tienda o al restaurante o a donde esté trabajando y no va a estar sin producir nada. Por lo tanto, en la práctica generalmente está trabajando mientras obtiene su visa. ¿Qué precauciones debería tomar el empleador? El empleador debe registrar asistencia desde que el trabajador empieza a trabajar en forma efectiva. Por lo tanto, si empezó a trabajar en el fondo ilegalmente o clandestinamente, ese periodo se expone a las sanciones laborales que ello puede incurrir. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso. María, en una consulta, hay algunas... a ver, cuando uno individualiza a una persona en el contrato hay que poner un domicilio y eso tiene especial interés en el caso... Por la cláusula que vamos a mencionar a continuación, que es la cláusula de viaje. No, yo me refería más bien a algunos artículos del Código del Trabajo que dicen que en caso de inasistencia uno tiene que mandar carta certificada o hay algunos avisos que uno tiene que mandarle al trabajador a su domicilio y sin embargo cuando no tiene domicilio en Chile... Es que tiene que tenerlo en Chile necesariamente. Porque no puedes salvo que esté una persona que la estés contratando para que venga del extranjero, y en ese caso también está sujeto a condicionalidades, y cuando residencia o tenga algún domicilio en Chile se actualiza en el contrato, necesariamente.
Ahora, la siguiente cláusula que también es bien importante y que todos hemos oído es la cláusula de viaje, es decir, la obligación que tiene el empleador de pagarle el traslado al trabajador y a su familia al lugar de origen. A la familia también. A la familia también. Por ejemplo, un matrimonio con 2 niñitos tiene que pagarle el transporte de nuevo al matrimonio con los 2 niñitos a Perú, a Colombia, al país de origen. O al país donde hubieran convenido. Imaginemos que son colombianos de origen, pero viven en Argentina y de ahí se vinieron a Chile, por lo tanto el pasaje probablemente va a ser hacia Argentina. Ahora, ¿cómo debe ser ese pasaje? La ley no lo dice, por lo tanto puede ser terrestre, aéreo, por mar, como sea, un pasaje. No es necesariamente en avión. Otra cláusula es el impuesto a la renta, es decir, debe dejarse una constancia en el contrato que se va a retener el impuesto a la renta para rentas superiores a unos 600.000 pesos, 13,5 unidades tributarias. Y lo otro es la cláusula respecto a la previsión. Y eso es bien importante. Hay algunos trabajadores que tienen su sistema, están pagando su AFP, por así decirlo, en el país de origen. Y por lo tanto tendrían un doble pago. Estarían pagando acá y en su país de origen. Por lo tanto, el trabajador puede pedir que no se le cotice. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Acreditar que está cotizando en su país y que tiene un título técnico profesional. Un obrero no calificado, por ejemplo, no podría optar, tendría que pagársele acá. Ahora, en ningún caso el empleador puede eximirse de su obligación de pagar el seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Eso lo paga sí o sí. Por lo tanto, el extranjero puede no quedar cubierto de salud porque no está pagando previsión, pero en caso de un accidente laboral sí quedaría cubierto, siempre. Ahora, en general, para contratar con extranjeros, que también podemos celebrar otro tipo de contratos, no habría ningún inconveniente. Solamente algunas recomendaciones prácticas, porque no va a haber un patrimonio fácil donde cobrar. De perseguir una deuda, claro. ¿Qué pasa con el tema, en el caso previsional, si es que se cotiza acá en Chile, por ejemplo? ¿Esa plata después se puede llevar al país de origen? Hay algunos convenios, entiendo, que se pueden retirar, pero en general piensa que está concebido para jubilarse en Chile. Por lo tanto, la idea es que la gente elija un sistema previsional u otro. Y un tema que también quisiera mencionar son dos. Uno, las sanciones a las que nos exponemos, tanto los residentes y los trabajadores ilegales, porque piensa que también existen algunos estudiantes que pueden tener visa de autorización de trabajo, incluso algunos turistas en casos muy excepcionales. Cuando el estudiante, por ejemplo, que está haciendo su práctica, un estudiante de medicina de origen peruano, colombiano, puede hacer su práctica previa visa de trabajo para estas características o eventualmente también para costearse sus estudios. Otro caso también son las sanciones. Las sanciones siempre nos atemorizan mucho. Las sanciones no necesariamente son la expulsión del país. También existe la amonestación verbal o escrita y las multas que se pueden aplicar, que pueden llegar hasta casi 2 millones de pesos. Esos son para los extranjeros, pero también para los empleadores. Para los empleadores, hay sanciones que obviamente no son expulsión, sino que multan en todos los casos. Sí, multas o amonestaciones incluso en casos menores. Y María Inés, ¿cuánto tiempo debe vivir un extranjero acá en nuestro país para acceder a la nacionalidad? ¿5 años? 5 años, pero la nacionalidad, acuérdate que siempre requiere un decreto del presidente de la República, por lo tanto es una gracia a la que primero, en general, el extranjero debe optar por su nacionalidad de origen o la nueva nacionalidad, y hay algunos países con los que tenemos convenio, como por ejemplo España, en que no es necesario renunciar a la nacionalidad de origen y se puede conservar ambas nacionalidades. Y otra cosa que también se ha puesto bastante en boga, el tema de los extranjeros profesionales que vienen a ejercer su profesión. Sí, ahí estamos viendo precisamente una gráfica que tiene información al respecto. Exacto, hay algunos profesionales que provienen de algunos países con los que tenemos convenio, en que basta legalizar el título, es decir, llevarlo al consulado de Chile en el extranjero, traerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile y es válido y puede ejercer. Un abogado peruano, un abogado boliviano puede ejercer perfectamente en Chile bajo estas características. Hay algunas limitaciones con respecto a los médicos, que tienen que dar un cierto examen. Sin embargo, el puntaje no está regulado. Puede sacar menos del mínimo y seguir ejerciendo en Chile, salvo en los casos de los empleados públicos, es decir, que reciben platas del Estado. En ese caso tienen que tener un cierto puntaje mínimo. En el otro caso, entonces, basta con que esté rendida la prueba. Exacto. Aunque esté reprobado, aunque esté... Muy bajo, exacto. Ahora, yo creo que es un tema en el que es importante regular, obviamente, las calidades. Piensa que hay algunos países como Perú, Bolivia, Colombia, que están acreditados que podría, en teoría, un médico boliviano venir a ejercer a Chile sin considerar que a veces las diferencias de salud son distintas en ambas poblaciones.
probablemente la parasitología esté más desarrollada en algunos países que en Chile. Y hay patologías particulares de Chile donde son mucho más prevalentes. Por ejemplo, la obesidad a lo mejor es más común en Chile que en Bolivia. Y en Bolivia es mucho más común que un médico se enfrente a algún tipo de parásito que en Chile. Por lo tanto, ese tipo de actualizaciones no están suficientemente reguladas. La última pregunta que nos hacen desde Twitter. ¿Este pasaje que se le tiene que pagar al trabajador y su familia es una vez al año? No, al término del contrato. Solamente al término del contrato. Y lo último, ¿es renunciable? No es vacaciones, ojo. No es renunciable. No es renunciable. Lo que pasa es que hay mucha gente que hace el subterfugio de hacer un contrato o un acuerdo en el cual dice que se le pagó el pasaje. Ya, nunca se da le por pasó. Pagado, pero... Exacto, pero son formas de burlar son la trampas. ley. Son trampas. Bien. Gracias, María Inés, que está muy bien. Chao, María Inés. Muchas gracias, que estén bien.